Bien, bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo material audiovisual. En esta oportunidad, esperen que empiezo a compartir pantalla. Muy bien. En esta oportunidad, eh, antes de comenzar con este punto que llamamos conocimiento científico, lo primero que realizaremos es preguntarnos sobre el tema de la verdad. Y junto al tema de la verdad, ¿qué es la opinión, qué es la percepción, qué es la razón, qué es la ciencia? Antes de meternos de lleno en el conocimiento científico, tenemos que hacer un diálogo entre dos grandes filósofos como son Platón y Aristóteles. Eh, una aclaración, Aristóteles fue discípulo de Platón, Platón a su vez fue discípulo de Sócrates, tres grandes filósofos de el pensamiento griego, ¿no? Filosófico, que es tal vez la cuna de la filosofía occidental. En particular, en esta ocasión vamos a charlar sobre la tan famosa alegoría de la caverna o el mito de la caverna de Platón, eh, que justamente nos lleva a preguntarnos si partimos nuevamente de esa definición de Lazo de que el conocimiento es el conjunto de enunciados que describen o denotan objetos, y justamente esos enunciados denotativos se diferencian porque son plausibles o no de alguna atribución sobre la verdad o la falsedad. Lo primero que tenemos que hacer, y que justamente hizo Platón en todo su recorrido filosófico y en especial en este fragmento tan conocido de la alegoría de la caverna, es preguntarnos cuáles son los objetos que el conocimiento puede y debe conocer. Perdón, en el fondo, ¿cuál es la verdad? ¿No? O sea, si decimos que los enunciados denotativos hablan de verdad o falsedad, tenemos que preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de verdad y cómo la podemos llegar a conocer. Eh, ¿Cómo se puede llegar a esa verdad? ¿Qué conocimiento justamente llega a la verdad? Y acá, una primera aproximación que iremos viendo, hay una crítica latente al tema de la percepción y los sentidos, en particular en Platón, que se recupera con Aristóteles. Pero metámonos en lo que es el fragmento, la alegoría de la caverna, y acá tenemos una ilustración de la misma. ¿Qué es esta caverna? ¿Qué es esta alegoría de la caverna? Es básicamente una metáfora, una explicación gráfica eh, del, de cómo entiende Platón al tema del conocimiento. Obviamente que lo importante aquí no va a ser quedarse, digamos, con lo metafórico, sino hacer un análisis analógico, digamos, de esta reflexión sobre el conocimiento. Entonces aquí Platón dice, imaginemos una caverna, eh, imaginemos que dentro de esta caverna hay unas personas encadenadas, encadenadas desde que han nacido, sin la posibilidad de mover la cabeza, siempre mirando hacia un solo lado, es decir, hacia el fondo de la caverna, donde allí ven representadas sombras de unos objetos que están del otro lado de la pared a la cual están encadenados. Esos objetos justamente los llevan otro grupo de personas que además dialogan entre sí, y esta sombra se ve reflejada justamente por la fuente luminosa, este fuego que está más atrás de los objetos y que en cierto punto también representa el sol fuera de la caverna, y estos objetos representan a objetos reales, digamos, también fuera de la cueva. Aquí tenemos otra representación que también puede observarse mejor, eh, en la cual podemos ver entonces a las personas encadenadas que no han movido su cabeza, siempre observaron estas sombras, siempre escucharon, sin saber de dónde venían, las voces y los diálogos de las personas que están detrás de esa pared. Tenemos a los objetos, que son representaciones del exterior, al fuego, que representa de alguna manera el sol, y que justamente hace que se reflejen estas sombras. Ahora, la gran pregunta es, y es justamente, ¿no?, la clave tal vez
mirada nociológica de Platón, eh, ¿cuál es la verdad para estas personas encadenadas? ¿No? En cierto punto, la única realidad para estas personas encadenadas es estas figuras que ven que son sombras de algo real, pero para estas personas que están aquí encadenadas, no son sombras de algo, sino que son justamente lo verdadero, son los objetos que ven. E incluso al escuchar dialogar a las personas que están detrás de la pared, y no saber de dónde es el origen de esos ruidos, estas personas encadenadas, dice Platón, le atribuyen a las sombras esos ruidos. Entonces creen que esos ruidos que se escuchan provienen de estos objetos que están observando constantemente. Y acá entra, digamos, una analogía fundamental, que es que muchas veces damos por ciertas cosas que percibimos, cuando en realidad no estamos en la verdad. Es decir, podemos ver cosas parecidas a lo real, pero no las cosas en sí mismas. Y estas personas están convencidas de que están viendo la realidad. Continuando con la analogía y también haciendo justamente una presentación también de la cuestión filosófica, Platón dice que el filósofo es aquel que se libera de sus cadenas y que escapa, ¿no? Es aquel que está subiendo por la caverna y puede ver el exterior. Anecdóticamente, también plantea que en algún momento vuelve y les dice a aquellos que están encadenados eh, que justamente lo que están mirando en realidad no es la verdad, sino que son sombras. Y imagínense qué hicieron estas personas con aquel que les decía, no, la verdad es que lo que estás observando es mentira, no es la verdad. Eh, lo terminan asesinando, digamos, al filósofo que se ha liberado, y acá hay una gran analogía con la historia de Sócrates, pero eso ya es otro tema que tiene que ver más con la filosofía y no me quiero ir de aquí. Eh, entonces, básicamente, el punto clave es que, bueno, esto es lo que les contaba, que la percepción y los sentidos nos engañan. Es decir, podemos confiar en lo que los sentidos nos informan. Y acá, digo, algunos ejemplos que podemos nombrar, el tema del espejismo, ¿no? O el lápiz poniéndolo en el agua que se quiebra, eh, o estas imágenes que se viralizan del vestido blanco y dorado o azul y negro, ¿no? Cómo las percepciones nos engañan. Y esta crítica a los sentidos hace que Platón presente dos mundos, digamos. Un mundo sensible, que es justamente al que tenemos acceso mediante la experiencia, esas cosas físicas, que son imperfectas y corrompibles. Y acá hay otra crítica, además de criticar a los sentidos, Platón critica el cambio. Él dice, es imposible plantear que la verdad pueda estar en algo que es de una manera ahora y más adelante de otra, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de verdad cuando hay constante cambio? Él ve que en las cosas sensibles, en las cosas físicas hay constante cambio, entonces plantea que ahí no está la verdad, sino que la verdad va a estar del lado del mundo de las ideas, cuenta él, ¿no? ¿Qué son estas ideas de las cosas? Es más bien la concepción que tenemos, o sea, los conceptos que hay detrás de esas cosas físicas que observamos, ¿no? Esas ideas de las cosas son perfectas e inalterables, no dependen del tiempo. Digo, no sé, pensemos en un ejemplo, un poco burdo, pero un perro es una cosa física, ustedes ya se están imaginando un perro porque lo han sentido, porque lo han visto, porque lo han, digamos, tienen en su imaginación todo ese rejunte que los sentidos le han dado. Ahora, ese perro se modifica, es distinto en cada uno y en particular. Ahora, si hablamos del mundo de las ideas, podemos hablar del concepto de perro, pongámosle la perreídad. Eso es inmutable, es inalterable, es decir, es algo que no depende del dinamismo. Entonces, si queremos saber la verdad del perro, tenemos que pensar en lo conceptual. Digo, el ejemplo es burdo, pero pensemos, por ejemplo, en la bondad. Eh, no podemos ver el caso particular de tal persona es buena o mala, sino que hay que pensar la bondad. Es decir,
De este lado del mundo sensible, que justamente en la alegoría se representa como sombras, no es ciencia, sino que es más bien una opinión, es lo que Platón llama doxa, ¿sí? Es lo particular, lo cambiante, de lo cual no podemos hacer ciencia, porque además tenemos que dudar de los sentidos que muchas veces nos engañan. Por el otro lado está el mundo de las ideas que son más bien aquel conocimiento por el cual podemos lograr la ciencia que Platón llama episteme. ¿Y cómo llegamos a esas ideas, a esos conceptos mediante la razón? Entonces acá una cuestión importante en Platón es que la razón nos permite llegar al conocimiento, ¿no? Nos permite llegar a la ciencia como la entiende Platón. Bien, lo real, lo verdadero, realmente hablando, está de este lado y no en el mundo sensible. Ahora, del otro lado aparece, aparece Aristóteles, su discípulo. Y acá es interesante por ahí nombrar, esto es parte, digamos, de la escuela de Atenas, una pintura de Rafael, eh, y se ve reflejado justamente en el movimiento de las manos, ¿no? Como Platón, que está de este lado, digamos, tiene el dedo apuntando hacia arriba en el sentido de la trascendencia, en el sentido de ese mundo de las ideas. En cambio, Aristóteles apunta con su mano más hacia abajo, es decir, hacia lo sensible. ¿Por qué? Porque Aristóteles critica esta visión dualista de Platón. Porque parte de la base de que la única manera de llegar a la realidad es mediante los sentidos. O sea, pensemos de nuevo en ese perro, digo, no podríamos conocer el concepto de perro sin haber conocido ningún perro mediante los sentidos. O sea, la primera manera que tenemos para conocer la realidad es mediante los sentidos. Lo mismo, por ejemplo, con los seres humanos. Digo, no podemos hablar de humanidad en el sentido conceptual, racional, sin haber tenido una experiencia sensible de otros seres humanos. Entonces, es cierto que los sentidos nos engañan, pero es la única manera que tenemos de conocer la realidad. Eh, entonces, acá en Aristóteles empieza a aparecer una concepción que luego se va desarrollando en el pensamiento científico, que es considerar que la verdad no es tan absoluta y no es tan rígida como plantearía el mundo de las ideas de Platón, sino que es más bien algo provisorio. Es decir, nosotros podemos tomar la experiencia y el dato empírico como dato posible, digamos, de la realidad, pero sabiendo que después la razón nos puede decir más cosas cuando empezamos a profundizar en ese conocimiento, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo será la concepción también de la verdad en Aristóteles? La verdad se acercará no tanto a ese mundo de las ideas, sino más bien a que nuestra razón se adecúe a la realidad, ¿no? La verdad va a estar en la adecuación entre lo que pienso y lo que se ve en esa realidad. Bien, eh, aquí con el tema de Aristóteles y Platón, los invito a leer la bibliografía requerida, justamente a leer este fragmento del mito de la caverna, y ya tienen las herramientas necesarias para poder participar del foro que denominamos Debatamos con Platón, que implica hacer una breve comparación entre la mirada de Ricardo Ginés García, una bibliografía que ya han tenido que leer previamente, y esta alegoría de la caverna. Esa comparación la pueden establecer mediante una idea, una imagen, algo que tengan en común, algo que tengan, algo que los diferencie, una opinión, una crítica, una analogía, una metáfora, una reflexión. Es bien libre en el foro, lo van a encontrar en el módulo de la unidad 1 y bueno, y nos vemos en el próximo recurso audiovisual.